¿Qué tal, amigos del alma? Aquí nuevamente en el lugar de siempre para brindarles los recuerdos más hermosos de la Paraguaná de hace tiempo y allá lejos por aquello de que recordar es vivir. Hoy hablaremos sobre el Cine Valles, sí, así como lo escuchan, el Valles, el mismo que una vez fue el centro de atracción más concurrido de aquel punto fijo que la gente llamaba el caserío más grande del mundo. Entre otras cosas, vamos a referirnos a su origen, su época de esplendor y desde luego de cómo fue decayendo hasta desaparecer definitivamente. Primero, debo decir que fue la primera sala de espectáculos públicos construida en Paraguaná en el año de 1946. Su dueño original fue Ismael Valles, quien contrató un gringo ingeniero de la Shell para que hiciera su ejecución, la cual se realizó con prontitud, gracias a que el ingeniero traía una cuadrilla de obreros todas las tardes después que terminaban sus labores habituales en la referida empresa. Fue una tarea difícil porque los albañiles llegaban cansados y tenían muchas dificultades para adquirir y trasladar los materiales de construcción. Igual había problemas para buscar el agua, que en esos días era una calamidad. Con todo y eso se logró culminar la obra que para bien o para mal venía a ser un centro de diversión y recreación para niños, jóvenes y viejos. En virtud de eso, el día de su inauguración, la mayor parte del pueblo estaba a la expectativa por el gran acontecimiento. De este episodio, el señor Luis Arnáez, decano de los operadores de máquinas proyectoras de la península de Paraguaná, nos contó en cierta ocasión que él estuvo presente el día inaugural del Cine Valles y que la apertura fue un sábado cuando todavía el cine estaba inconcluso, puesto que las cornetas de sonido no se habían instalado por no tener las bases y de no arreglar eso, con rapidez la película iba a ser muda. Pero eso no fue problema para un carpintero coreano de apellido Namías, que se las ingenió para que el pueblo asistente escuchara y viera por primera vez en aquel paredón blanco la imagen de Ingrid Bergman y Clitter Boyer en la inolvidable película La Luz que Agoniza, que había sido filmada en 1944. De esos días, Alfonso Blanchard nos contó que después que terminaban las funciones, se apagaban las luces y con ello se les iba el mundo de la claridad para quedar como en una boca de lobo, todo oscuro, como sucede hoy cuando quedamos en penumbra por culpa de iguanas, ratones y culebras y todo bicho terrorista. Pero eso no era problema para la gente de aquellos días, porque las linternas muy útiles para estos aprietos ayudaban a solventar la situación en cuanto al regreso a casa sin novedad. En realidad, Punto Fijo era un pueblo pequeño donde todos se conocían y la mayoría vivían cerca, es decir, todo era sano en relación a la inseguridad que se vive hoy, que cuando se va la luz, lo menos que se puede esperar si andamos solos y a pie es un trancazo en la cabeza por parte de algún degenerado. En vista de que el negocio del cine era rentable por la gran cantidad de público que asistía a ver películas, sobre todo mexicanas y vaqueras, don Ismael Valles, a principios de los años 50, decide ampliar y modernizar el local y para tal fin contrató al ingeniero Gaetano Barrera de la firma Editécnica,
quien le presentó un proyecto realizable a corto plazo que el señor Valles aceptó de inmediato. La contratación, además de la construcción del edificio, incluía el amoblado y algo novedoso, un ambiente completamente dotado de aire acondicionado. De modo que el presupuesto total alcanzó la suma de 800.000 bolívares de los de antes, cuando el dólar y el bolívar tenían el mismo valor. Fue así como al fin Punto Fijo tuvo su primer teatro, porque así se le decía, teatro, a las salas que podían pasar películas a todas horas del día. La inauguración del Teatro Valles fue un 12 de noviembre de 1955, con la presentación de la película Escuela de Música con Pedro Infante y Libertad Lamarque. Pero algo muy curioso sucedió a los pocos días de la inauguración. Resulta que don Ismael Valles se sentía afligido porque notó que las expectativas que se había formado no eran las mismas que mostraban las entradas en cada función. Es decir, cada día era más baja la asistencia en relación a las entradas que producía el anterior Cine Sin Techo. En otras palabras, la gente no se acostumbraba al nuevo Teatro Valles. Aún así, esa desventaja fue superada gracias a que el señor Benzayas Pérez, como administrador, puso a valer nuevamente al teatro, superando la crisis que estuvo al punto de llevarlo a la quiebra. Sin duda alguna que después de eso, el Teatro Valles tuvo su esplendor. Pero como todo lo que sube baja, la motivación se fue perdiendo a medida que la televisión iba ganando terreno. Luego vendría el VHS, que casi mató al cine y arruinó completamente a empresarios, aquellos empresarios románticos que todavía vivían de eso. Sin embargo, hemos visto en estos últimos años el resultado de que ha dado este negocio del cine en los grandes centros comerciales. Aunque todavía la gente se resiste y prefieren comprar una película en DVD y verla plácidamente en su casa, evitando así que lo maten de repente, como sucede a cada rato por la inseguridad reinante en todo el país. Volviendo a los recuerdos del Cine Valles, Alfonso Blanchard, Daniel García y Domingo Chávez, mis grandes amigos, recuerdan algunas anécdotas referidas al primer Cine Valles, cuando la entrada costaba un bolívar. Entre tantas cosas hablaron de los sanitarios con un olor a chirrinche que nunca olvidan. Asimismo, de los que les gustaba colearse sin pagar la entrada, los que vendían chicle, los que cambiaban revistas de comiquitas, de un vendedor de chicha llamado Marcelo Rosario y hasta de un árabe que vendía maní con un cajoncito colgado al cuello de una cabulla que en lugar de decir maní tostado decía manito tata, manito tata. Pues bien, atrás, pero muy atrás, quedaron todas esas memorias de aquel Punto Fijo que vivía pendiente de las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete o Pedro Armendáriz, así como las vaqueras norteamericanas que sin querer queriendo de ellas aprendíamos palabras y frases en inglés que luego repetíamos cada vez que jugábamos a los buenos y bandidos con quijadas de chivos simulando ser pistolas, pero que nos divertíamos inmensamente en la Paraguaná y hace tiempo y allá lejos.